Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria que tratará el tema de la codificación y la recodificación del derecho penal chileno. En esta oportunidad vamos a contar con dos exposiciones. En primer término, hará uso de la palabra el profesor Jean-Pierre Matus Acuña, conocido de todos nosotros, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Chile, quien hará una especie de visión general, un contexto histórico respecto del proceso histórico de la codificación y la recodificación, y que está basado en el artículo que figura en este momento en la pantalla y que cada cual lo lee. Posteriormente contaremos con una exposición más extensa del profesor Héctor Hernández, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, también conocido por todos ustedes, quien se referirá concretamente a los anteproyectos de los años 2013 y 2015. Dejo entonces con ustedes en primer término al profesor Matus. Gracias, Luis. Bien, entonces como ustedes ven, los detalles de mi exposición, que será breve porque esperamos enterarnos de lo que está pasando ahora con Héctor, están en ese artículo. Y la exposición podría ser todavía más breve. Yo podría decir una cosa bien sencilla. Mire, desde el siglo XX hasta la fecha todos los proyectos de codificación han fracasado. Fin. Pero resulta que eso es como muy poco. Y dado que ese es un hecho, mi pregunta al hacer este artículo fue ¿por qué han fracasado? Claro que también es bastante fácil decir han fracasado porque han fracasado. También es un hecho. Entonces quizás, y esa es la propuesta que está en el artículo, habría que preguntarse en qué se diferencian de los proyectos exitosos. Y nosotros tenemos dos procesos de codificación exitosos que aquí se tomaron como ejemplo, que son el de la codificación civil y el de nuestra codificación penal del año 1874. Entonces, en esos proyectos de codificación exitosos se daban estas condiciones. En ambos ocurrían estas cuatro condiciones que yo las he ido cambiando como los nombres para ir haciéndolas más visibles, pero no lo tengo aquí, si tengo que mirarlo allá. No logro ver, voy a ver aquí. Me sentaré por acá, que aquí no veo. Ya. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver cuatro tipos de condiciones. Es algo de diletantismo, ustedes comprenderán, no soy ni historiador ni sociólogo, pero estos datos parece que solo están en los libros de leyes, así que uno podría suponer que tiene algo que ver con las leyes. Hay cuatro tipos de condiciones que han determinado el éxito de nuestro proceso de codificación en el siglo XIX. Condiciones sociales, políticas, jurídicas y, repetí, pero de decir técnicas. Ponen ahí donde dice jurídicas. Bueno, ¿cuáles son las condiciones sociales? La primera pregunta, ¿por qué la codificación civil es de la República conservadora y la codificación penal es de la República liberal? Sí, desde que inició la República, empezamos con la idea de que teníamos que tener un nuevo código. Hasta Bentham se atrevió a mandarnos una cartita a Bernardo Higgins diciéndole, le vamos a hacer un nuevo código moderno, liberal y toda la tontería. No lo pescaron ni en bajada, pero, para que ustedes se den una cuenta, eso empezó tan pronto como se firmó la Acta de Independencia. Y fracasó. En la época de la República Conservadora, ni siquiera se empezaron a escribir los proyectos. El único, quizás el de Carvalho, podría ser el de los estertores de la República Conservadora, pero era tan parecido a la legislación española que a nadie le gustó. Sin embargo, Bello sí pudo tener éxito. Y claro, ¿quién era Andrés Bello? Todos lo conocerán. Lo que nosotros habitualmente no sabemos es que Andrés Bello era secretario privado de los tres presidentes de los decenios conservadores. No solo era secretario privado, era senador. No solo era secretario privado, era senador, sino que además le daban encargos específicos. No solo era secretario privado, senador, sino que también era bastante confidente y asesor del presidente Montt. Y que el presidente Montt se sentaba todos los jueves o los martes que se reunían, cuando se hizo la última revisión,
y presidía, y el secretario de la comisión que revisaba el Código de Bello era Andrés Bello. Entonces, no es casual que Andrés Bello, su luz se haya ido apagando cuando terminó la República Conservadora. Su forma de ver el mundo era muy adecuada a la de la oligarquía dominante en esa época, que no era exactamente la oligarquía dominante después en la fusión liberal conservadora de los años 60 y después en el gobierno liberal. Esa es una aplicación política muy importante que uno tiene que tener en cuenta. Las condiciones sociales de un código penal a la chilena, al del 74, no eran las de el peso de la noche, como diría Diego Portales, de la República Conservadora. Porque en la República Conservadora se hacían leyes, por ejemplo, que decían que había que matizar las penas en la República Conservadora y que ponerle pena más suave a las personas más educadas, y a los gañanes ya le ponemos penas las que corresponden ahí, los palos, y los arrastramos. Diego Portales inventó unos carros, así te ponían a la gente en unos carros, los paseaban en carros. Un mundo, otro mundo. En ese otro mundo el derecho penal liberal no tenía nada que hacer, o lo que fuera que dar el derecho penal liberal nuestro, que es un derecho penal liberal post-revolución, post-restauración, o sea, restaurado, Rossi, Pacheco, Carrara, restauración pura y dura. Ese es nuestro Código Penal, pero nuestra restauración no llegó en 1818, llegó en 1869, 65 para ser exacto. Y después, entonces, teníamos esa particularidad. Las dos codificaciones tienen una base social muy relevante. Las dos codificaciones tienen también, lo que ya les dije, compromiso político, de verdad. Compromiso político de verdad. La comisión codificadora de 1869 estaba compuesta por ministros de Estado. Cuando el señor Reyes le dice al señor Plegana, mire, sabe que su idea de hacerlo con el código belga es bonita, pero mejor hagámosla con la española. No es que un profesor, así como el señor Mato, le vaya a decir al ministro, oiga, sabe que su idea de hacer con el proyecto alemán, no, pues, mejor hagámoslo con el español. No es eso, es que el señor Reyes era el ministro de Interior y Exteriores al mismo tiempo. Entonces hay una diferencia entre que el ministro del Interior le diga al ministro de Justicia, sabe que eso no, a que un simple profesor se lo diga. Cuando se discutían cosas como la colusión, una discusión que tuvo con mi amigo Héctor, intervenía el ministro de Hacienda. No intervenía el profesor de Economía de no sé qué, era el ministro de Hacienda el que estaba hablando. Cuando se hablaba de libertad religiosa, intervenía un señor que fue el fundador de la Universidad Católica y que era senador conservador. No, otro. Pero ahí están ahí. Bueno, todos son. El que menos era diputado, o era ministro de Corte de Apelaciones, o había sido juez y después fue diputado, y el que menos también era ministro de Corte Suprema. Esa era la gente que estaba haciendo el código. Eso, cuando llega el código al Parlamento, se discute, pero están todos ahí mismo. No es un grupo de profesores, es un grupo de políticos muy importantes que están haciendo un código penal para su mundo político en el que están de acuerdo. Y el gobierno también está de acuerdo. Y cuando el gobierno de... ¿Cómo se llama este caballero, el de 70? ¿Sañarto, no? ¿El de la libertad religiosa? No me acuerdo. Errázuri. Ve que se le va llegando el plazo, se viene el 75, entonces les manda una cartita, chiquillos, apurémonos. Y uno dice, oh, el presidente está apurando, pero son ellos mismos, eso para que quede registro nomás. Háganse una idea de eso. Es política del Club de la Unión, como se diría. Todos de acuerdo. Todos de acuerdo también en cosas importantes. ¿Por qué Reyes dice el Código Español? No solo porque lo entendíamos, casi todos hablaban español, no hablaban belga, ustedes comprenderán, franchute, no era... Buena parte de la oligarquía sí, pero realmente no todos. Es igual como el inglés ahora, algunos hablan nomás. Se tenía un modelo legislativo y se tenía un modelo técnico, que era el comentario Pacheco. Así que se sabía que todo lo que estaba malo del código, de las reformas que se habían hecho políticamente, porque Pacheco, también había intervenido en el código del 48 y tenía todas estas cositas. Bueno, tenían ahí los comentarios de Pacheco. Y también hubo cuestiones políticas, técnicas muy importantes. Se hizo el código completo. Se hizo el código completo. Oye, ahí se repitió, por eso está malo. Bueno, las condiciones técnicas estaban en otra diapositiva que se falló. Ahí las condiciones técnicas son básicamente dos. Una, que el código esté completo. No que sea comprensivo, porque no era comprensivo. La legislación militar quedó afuera la legislación comercial que había en esa época, sino que fuera completo.
¿no? Empezaba y terminaba. Es una cuestión técnica muy importante. ¿Ah? Y lo que nos dice ahí es que parecía nuevo. Aunque Bernardino Bravo dice, esto es legislación castellana puesta en artículos a la centroeuropea, pero sigue siendo la legislación castellana de siempre y por eso tuvo arraigo, en realidad sí tenía cosas nuevas y la novedad a la gente le encanta, si no vayan a los malls. ¿Ah? A todo el mundo le gustan las cosas nuevas, en eso vive la moda y todos nosotros. ¿Ah? Y las cosas que se escuchan, hoy día van a escuchar algunas cosas sobre derecho penal y sobre todo en dogmática, y en 20 años más van a ver que todo eso era horrible, pasado de moda, etcétera, y van a escuchar otras modas. Yo llevo 4 modas encima. Novoa, Belcel, Roxin, Jacobs. Y creo que ya estos últimos están jubilados, así que ya viene otra. Yo creo que me van a tocar en mi existencia unas 6 modas. ¿Ah? Así que, pero siempre es de bueno estar a la moda, lo nuevo. Y a la gente le gusta lo nuevo. La moda era la legislación española. Bueno, ¿qué hay? Entonces, si ustedes miran los proyectos, es súper claro. Los de la dictadura de Ibáñez, ¿cuánto iban a durar? No importa lo técnico que fueran, lo perfecto que fueran, que no lo eran todos, pero eran de la dictadura de Ibáñez. Lo echaron a golpe de Estado. No podía subsistir, aunque fueran perfectos. El de Ortiz von Bohlen ni siquiera estaba completo, así que ese es menos. ¿Ah? El de la Batut Silva, 1938, último año del gobierno de Alessandri. Alessandri escribió así unos mamotretos sobre su gobierno, las memorias y tal y cual. No menciona ni una vez ese proyecto. Solo menciona el del trabajo y un montón de reformas que hizo. Pero el Código Penal no lo menciona ni una vez. Así que ustedes pueden darse cuenta del apoyo político que tenía. Y terminó y vino los gobiernos radicales. Otra forma de ver el mundo. Fin. Entonces, gobiernos radicales, su propio proyecto. Un ministro que duró 1 año en el cargo. ¿Ah? Y empezó con esta idea de la separación de los proyectos. Hagamos primero la parte general. Y la presentamos al Congreso. Naturalmente a los diputados en esta época no les importa mucho la parte general, ni en esta ni en la anterior. Así que ahí quedó. Y terminó. Novoa, don Eduardo, era el secretario de la Comisión del 46. Y al darse cuenta, al parecer, de que esta cosa no iba para ninguna parte, se le ocurrió lo del Código Penal Tipo. Y nos liberamos de la política. Hacemos ahora un código, los puros profesores. Hacemos un código de los profesores de toda Latinoamérica y nos juntamos y votamos. Las discusiones son sabrosísimas. Hay también unos libros puestos ahí fantásticos. Bueno, y hacemos un código de profesores. No se terminó, entre otras cosas porque empezó el 63 y parece que a fines de los años 60 empezaron a pasar cosas políticas muy importantes, como que toda Latinoamérica se transformó en dictaduras militares. Y entonces ya no solo era una cosa de profesores, sino profesores de acuerdo con el régimen correspondiente. Y esto terminó, como dijo don profesor Rebacoa, algo así como un código un poquito manchadito de sangre. No mucho, pero un poquito. ¿No? Después hacemos un proyecto, el ministerio apoyó, pero se entregó el proyecto el 2005, el 18 de diciembre del 2005. El gobierno cambiaba en marzo del 2006. La primera reacción del ministro Don Chande fue: voy a hacer mi propio código. No hizo su propio código y el otro tampoco supo dónde estaba. De hecho, todavía no se sabe dónde está. En el ministerio no se sabe dónde está. ¿Ah? O sea, lo pueden recoger de política criminal también, pero en el ministerio nadie sabe dónde quedó. ¿Ah? Después vino el último proyecto, que el que yo conozco, del señor Piñera, que se presenta el 10 de marzo del año 2014, un día antes del término de su gobierno. Ustedes comprenderán. ¿Ah? Además en la tarde. Bueno, era día hábil. Ustedes comprenderán que por bueno que esté hecho, que no lo creo, pero supongamos que esté bien hecho. ¿Ah? Supongamos que sea perfecto, porque las obras perfectas no existen, somos seres humanos. ¿Ah? Como no existen las obras perfectas, supongamos que está bien hecho. No perfecto. Supongamos que recoge todo lo que puede recoger y todo lo demás. Tiene un pequeño problema, dice Sebastián Piñera en el pie de firma. Y da lo mismo, porque si dice Sebastián Piñera en el pie de firma, yo les aseguro que la señora Bachelet, si no fue capaz de sostener el proyecto que se le había entregado al señor Lago, difícilmente será capaz de sostener el proyecto que está firmado por el señor Piñera. Ya lo tienen ustedes durmiendo el sueño de lo justo en el Parlamento. Todo lo demás, el señor Hernández.
Bueno, muy buenas. Buenos días todavía, 2 minutos. 10 minutos menos. 2 minutos nos quedan. Muchas gracias a la organización por las jornadas mismas, a los amigos, colegas de la Universidad Austral y bueno, por supuesto, por invitarme además a participar en esta mesa plenaria. Yo me voy a referir básicamente entonces a los 2 últimos procesos. Voy a contar algunas cosas de esos procesos, porque se me dijo en algún momento que podía ser interesante, datos de insider, por así decirlo. Centrarme un poco más en lo que fue el anteproyecto, el que está ahí todavía, que no sabemos qué va a pasar con él, el anteproyecto, digamos, que este gobierno solicitó, lo que es el anteproyecto del año 2015, como lo veo, y voy a terminar con una reflexión sobre la posición que los profesores, por así decirlo, los penalistas, debiéramos tener en este momento respecto de la recodificación. Bueno, lo más importante, y ya lo ha dicho Jean-Pierre Matus, es que en los 2 últimos gobiernos ha habido nuevamente movimiento. Había habido un movimiento que terminó en el gobierno del presidente Lagos, ¿cierto? El año 2005, y sabemos que eso no siguió adelante. Ese era el resultado de una comisión, primero de un grupo más bien de discusión y después de una comisión, ¿cierto?, nombrada con ese carácter para lograr un nuevo código penal que concluyó el año 2005, pero cuyo horizonte y cuyos propósitos eran bastante claros y eran relativamente modestos. Se trataba más bien de remozar el código penal de 1874-75. Es decir, por supuesto iba a ser un nuevo código, iba a haber una nueva numeración de los artículos, pero nunca se pensó realmente en que hubiera otro patrón, que hubiera otras líneas maestras, sino que básicamente de ponerlo al día. Había pleno consenso y obviamente ese consenso se mantiene hasta hoy de que era un código que en muchos aspectos estaba superado, estaba agotado, pero que tenía cosas muy buenas y que esas había que preservarlas y que por lo tanto un buen remozamiento y sobre todo traer lo que está en leyes especiales, al volver a ponerlo en el Código Penal, eso era algo que valía la pena hacerse y eso fue lo que se intentó hacer. A diferencia de eso, tanto en el gobierno del presidente Piñera como en el trabajo del actual gobierno de la presidenta, en la segunda administración de la presidenta Bachelet, el propósito ha sido otro, ha sido distinto. Es hacer un nuevo código penal, pero en el sentido de no solamente en lo formal, sino que de pensar de nuevo y con cierta independencia frente al texto vigente, cómo debería ser, ¿cierto?, el derecho penal vigente en el país en el futuro. Lo que no implica, desde luego, que muchísimas cosas que uno encuentra, redacciones y muchas cosas que están en el código vigente, naturalmente se toman, digamos. No se trata de innovar por innovar, pero no tomando, es decir, no buscando dónde el viejo código tiene algún defecto o le falta algo para enmendarlo, sino que partiendo de la hoja en blanco, si eso es posible, porque culturalmente eso es imposible, pero empezar a redactar y ahí teniendo a la vista, ¿cierto?, el texto vigente, naturalmente la legislación especial vigente y además en parte los esfuerzos prelegislativos previos, fundamentalmente ahí el del Foro Penal, que era el más reciente. Digamos, para ser honesto, yo no recuerdo que en algún momento se hayan considerado los proyectos de la primera mitad del siglo XX, que hubiera significado tal vez un trabajo adicional de vuelta, sino que lo que sí se tenía puntualmente a la vista era el anteproyecto del Foro Penal. Entonces hay 2 comisiones y vamos por parte, voy a describir brevemente cada una de ellas. Primero la comisión de 2013, que fue convocada en realidad a fines del año 2012, pero que empezó a funcionar durante el año 2013. Se convocó una comisión entonces, y todo indica que a iniciativa, y esto es relevante por algo que ha dicho Matus recién, o puede llegar a serlo, digamos, hay buenas razones para pensar que esto por iniciativa personal del presidente de la República. Una cosa bastante insólita, para ser sincero. Esto parece, no pareciera que hubiera un ministerio ni de Interior ni de Justicia preocupado del tema, sino que parece, por alguna razón, aparentemente el presidente de la República
se le ocurrió que había que hacer un nuevo Código Penal y promovió a través de su ministra, ¿cierto?, de su ministra de Justicia, la ministra Patricia Pérez, convocó a una comisión para que hiciera un nuevo Código Penal para Chile. En esa comisión, y tal vez decir algo previamente, el interés personal del presidente de la República se manifestó en un par de momentos más. Y yo, por lo menos, en mi experiencia, yo estuve en el Foro Penal, estuve en esta comisión, estuve en la comisión del 2015, sin duda esa es la razón por la cual me invitaron a esta mesa. Yo puedo decir una cosa que nunca lo viví en otro momento. Un almuerzo con el presidente de la República, los miembros de la comisión y el presidente de la República con el proyecto subrayado y preguntándole a la comisión, pero ¿por qué ustedes en el artículo 216 dicen esto y en cambio en el 400 y tanto? Creo que es una cosa interesante de saberla, digamos. Extraño, digamos, que el presidente de la República esté preocupado en un nuevo Código Penal, sin ser abogado y sin ser, desde luego, penalista, pero ese era un poco el contexto que había. En esa comisión, que fue decidida su composición, desde luego, por el propio ministerio, se encontraban Jorge Bofill, Antonio Bascuñán, Juan Domingo Acosta, Alex Van Wessel, Juan Pablo Cox, Francisco Maldonado y Héctor Hernández. Y en su momento, o sea, ¿quién habla? En su momento, Juan Ignacio Piña. Solo en el comienzo, porque Juan Ignacio Piña luego es designado subsecretario de Justicia, dejó de formar parte de la comisión, pero acompañó personalmente el trabajo de esta comisión. Comentario, esto sugiere que es una composición, lo voy a decir con cuidado, una composición políticamente diversa, por así decirlo. Al menos claramente uno podría decir, esta no es una comisión no sé si claramente, no quiero, Cox, no quiero, a lo mejor estoy hablando con él sobre el de más, pero yo diría claramente sí, uno podría decir que es una comisión de izquierda, ¿no? Pero tampoco creo yo, bueno, todo depende de los contextos, digamos, que uno pudiera decir es una comisión representativa de la más rancia tradición de derecha chilena, digamos. Insisto, en mi caso personal, a mí me ha pasado varias veces, cuando voy a hablar al Mercurio, digamos, son claramente de izquierda. En mi casa, en la Universidad Diego Portales, soy claramente un conservador recalcitrante, digamos, o sea, es un tema también de contexto. Pero había una cierta dispersión ideológica, en general, una cierta tendencia liberal, diría yo, y unos más conservadores que otros, que creo que es un elemento interesante. Esta comisión trabajó intensamente, al menos desde marzo del año 2013, había habido algunos trabajos previos antes, pero básicamente desde marzo de 2013 hasta diciembre del mismo año, y entregó en la madrugada del 31 de diciembre de 2013, no entregó, pero terminó en la madrugada, puedo decir, tipo 1 a 2 de la mañana, en las dependencias del Ministerio de Justicia, un texto para que el gobierno tuviera el mes de enero para hacerle los cambios que políticamente fueran indispensables, porque esta era una comisión de profesores, y a la cual no se le impusieron, digamos, determinados límites o no se le impusieron tampoco determinados contenidos. Pero todo el mundo sabe que la legitimidad democrática obviamente no radica en un grupo de profesores, sino que básicamente los poderes estatuidos constitucionalmente y el Ministerio de Justicia, en este caso, y el Presidente de la República, naturalmente pueden resolver al respecto. Si los profesores luego no están de acuerdo, bueno, estamos en nuestro legítimo derecho de reclamar y acusar, y etcétera, pero las reglas del juego son relativamente claras. En cuanto al trabajo de la comisión, se convocó a un número importante, a decenas de profesores de Derecho Penal del país para que colaboraran en algunas determinadas materias haciendo propuestas, haciendo análisis y propuestas de esas materias. Pero para ser absolutamente claro, esas propuestas que eran recibidas además en reuniones con la comisión, venía el profesor o los académicos en cuestión, aquí hay varios que estuvieron en esa situación, explicaban lo que ya habían hecho por escrito, pero para ser muy claro, porque esto es como la parte participativa de este trabajo, pero estas propuestas eran insumos que luego eran tomadas por esta comisión, la que en definitiva resolvía de acuerdo con reglas internas, con reglas básicamente de votación, es decir, los insumos no eran vinculantes para la comisión. Por lo tanto, uno puede ver ahí hay una dimensión, yo diría, significativa de participación,
pero todo pasa por cómo entendemos realmente participación. Entonces uno puede entender legítimamente, sí, yo colaboré, hice un par de propuestas, pero la verdad, el texto que salió en definitiva no lo resolví yo, o no me representa, tal vez sí en algunas materias sí, en otras eventualmente no. Yo diría que fue una invitación relativamente amplia, que no fue decidida por la comisión, sino que por el propio ministerio. Decenas de colegas intervinieron en esto y algunos legítimamente, probablemente por lo que acabo de decir, se restaron a hacer y dieron algún tipo de excusa y no participaron en eso porque no formaban parte efectivamente de la comisión. Como ya se indicó, voy a decir algunas cosas sobre el proyecto. Como ya se indicó, ese anteproyecto lo tuvo el gobierno durante básicamente enero y febrero del año 2014 y lo presenta en la tarde y por correo electrónico del 10 de marzo del año 2014, cuando expiraba ya el gobierno. El proyecto que se presenta en líneas gruesas es fundamentalmente el anteproyecto, es decir, es lo fundamental, en un 90%, por decir algo, es el anteproyecto que había preparado la comisión. ¿Dónde están las diferencias? Las diferencias tienen que ver con cuestiones relativamente puntuales, pero significativas políticamente. Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en materia de cuestiones políticas, privación de libertad, el anteproyecto, como ningún anteproyecto desde el retorno a la democracia, considera penas de privación de libertad perpetua. Ninguno, ni el Foro Penal, ninguno. Y probablemente eso es lo más naif del mundo, pero bueno, los profesores tenemos derecho a hacerlo y naturalmente el gobierno, digamos, establecía un espacio para la privación perpetua de libertad, sumamente restringida respecto de lo que hoy rige en Chile. Desde luego, sin esa cosa que se llama el presidio perpetuo calificado, efectivo, como dicen los periodistas, digamos. O sea, y eso yo diría que ya significaba una cosa bien interesante e importante políticamente. Se suben una serie de penas, básicamente en materia sensible. Hay una diferencia irreductible en materia de aborto. Por mayoría de votos, la comisión optó por un sistema de plazos en materia de aborto, que es algo que está más allá de lo que incluso hoy se está discutiendo en el Congreso y naturalmente el gobierno, digamos, estableció un régimen de prohibición prácticamente absoluta. Y el otro sensible y que probablemente una torpeza política se restringió bastante en términos de derecho penal económico. Dando, yo creo, una muy mala señal al público, digamos, porque ahí hay una diferencia significativa, donde la comisión ampliaba el derecho penal económico, ¿cierto? El gobierno donde tuvo especial cuidado en restringir el derecho penal económico. Ahora, pero he dicho que en lo fundamental eran relativamente parecidos. ¿Cuáles son las reglas? O sea, ¿cuáles son las líneas maestras de este modelo del anteproyecto del año 2013? Básicamente, volver a tener un sistema de derecho penal, o en parte tenerlo por primera vez, y reunir y poner en conexión, en diálogo, en interacción, digamos, las distintas normas del sistema. El que todas las reglas de vigencia de la ley penal chilena, tanto en términos, no solo en cuanto al tiempo, sino que también al espacio y a las personas, por ejemplo, todo lo que hoy tenemos disperso en el Código Orgánico de Tribunales, en algunas leyes especiales, una revisión integral de esas reglas en el Código Penal y con una visión también, diría, moderna, de acuerdo a lo que se aprecia en otros ordenamientos, poniéndolo también en sintonía con los desarrollos de derecho penal internacional. Indudablemente las reglas de imputación, lo que uno llamaría teoría del delito, es sabido, ¿cierto?, las falencias que tiene el código vigente, que bueno, se han logrado sortear en parte, sobre eso voy a volver luego, pero indudablemente reglas sobre error, reglas sobre omisión impropia, reglas sobre actuar en lugar de otro, una revisión importante en materia de causa de justificación. Yo creo que ahí hay novedades significativas y relevantes y útiles. No son cuestiones teóricas, son extraordinariamente útiles desde un punto de vista práctico. Es decir, una revisión de muchas en materia de intercrímenes, cuestiones, una simplificación, el resolver cuestiones que están abiertas y que necesitan operativamente una respuesta clara. También una revisión de lo que son las reglas de extinción de la responsabilidad penal, la ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el anteproyecto 2013 vía ampliando significativamente el catálogo que hoy tenemos, que saben ustedes, en principio de 4 delitos y ahora gran remesón, digamos,
habla de la técnica legislativa y del sentido político de nuestro legislador, que ahora se agregó además ustedes saben, la receptación, digamos, un delito clave de delincuencia empresarial y que por lo tanto, bueno, sin comentarios. Esa era una ironía a la pasada, digamos. Pero, y esto es importante, porque uno puede decir, lo que acabo de decir son las típicas cosas que a nosotros los académicos nos interesan más, en las cuales discutimos, las que le sacamos más partido en esta jornada, los temas de teoría del delito, que soy yo, y parte general. Pero claramente el trabajo fundamental de un código penal en su parte general es el sistema de pena. O sea, ahí está todo. Eso no significa que el otro no sea importante y sea de capital importancia. Sin embargo, ahí está lo fundamental y lo que se plantea es básicamente un nuevo régimen de penas, de determinación de penas y de ejecución de penas con tratamiento también integrado de medidas de seguridad y una serie de otras consecuencias del delito. Esto es lejos lo más largo. O sea, es una parte general que yo diría que es el doble de la parte general del derecho vigente, donde básicamente se trata de que todo lo que tiene que ver con las consecuencias jurídicas del delito esté en la parte general, que dialoguen entre sí, que no haya sorpresas, digamos, o haya contextos, caídas desde el Código Penal a leyes que a veces obedecen a lógicas distintas, que no dialogan. Bien, y políticamente diría inmediatamente un punto que es una constante, que ya en parte, muy indiciariamente, estaba en el texto del Foro Penal. La idea de restringir, por así decirlo, el marco penal, o dicho de otro modo, o complementariamente, de restringir el poder de disposición judicial sobre las penas. La idea de la pena verdadera, la idea de que lo que dice la ley en términos de pena sea en lo fundamental aquello que ocurre en la práctica. Es decir, que alguna vez le chunten los periodistas cuando dicen arriesga penas de tanto, que ahora cualquier ciudadano pueda leer la ley y bueno, lo que arriesga un sujeto en este caso es aproximadamente eso y no una cosa totalmente distinta. Yo diría que en eso tendería a decir que ahí hay un punto relevante sobre el cual voy a volver luego, pero y adicionalmente otras cosas, una reformulación, una reflexión crítica, o sea, que me es susceptible de crítica en materia de multa, particularmente en materia de comiso, como una cuestión prácticamente en cualquier país del mundo hoy, de primerísima importancia el comiso. En el Código Penal chileno el comiso es una cosa pintoresca, digamos, nadie le interesa, el 31, sus alcances no son del todo claros en circunstancias que a nivel mundial. O sea, hay un ámbito donde internacionalmente se ve un desarrollo y una discusión muy intensa en materia de comiso. Parte especial, básicamente los propósitos: superación del casuismo, pretender tener pocas tipificaciones omnicomprensivas en materia de fraude. No necesita tener 12, 15 tipos distintos de estafa. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Bastará con uno o dos, digamos, y el segundo siempre y cuando haya dificultades insalvables con el primero. En materia de inveracidades, este es el caso de que Francisco Maldonado siempre sale el caso. ¿Cuántos casos tenemos de mentirle a la autoridad y que no es perjurio propiamente tal? En cada ley especial tiene unas normas al respecto. Bueno, parece que de ese tipo de cosas hay que hacerse cargo. Reformulación de materias confusas o de materias donde no se ha hecho claridad. Aquí por lo menos uno puede decir, acá se propone claridad sobre cuál es el punto de vista y eso se puede discutir políticamente, pero eso se puede discutir cuando hay claridad respecto exactamente de cuál es el criterio con el cual se está criminalizando. Por ejemplo, en materia de honor, en materia de protección de la intimidad, en materia de protección de la libertad individual, en materia de falsedades documentales, por ejemplo, y uno podrá discutir, miren, esto es un mal modelo, pero por lo menos uno tiene claridad sobre cuál es el modelo, cosa que se puede discutir, pero yo diría difícilmente se puede decir respecto al derecho vigente en materia de falsedades documentales. Tenemos especialistas acá que podrán atestiguarlo. Superación de vacío, los de siempre, ¿cierto? Administración desleal, la ampliación del régimen de la extorsión, que es absurdo en el derecho vigente, este tipo de cosas. Y por último, muy en general, la reunión sistemática del material disperso, el derecho penal económico, ambiental, etcétera, etcétera. Y no solo reunión, sino que no tomar en bloque simplemente, y eso es polémico y es políticamente polémico, no tomar en bloque lo que es el derecho vigente en las leyes especiales, sino que someterlo también a una visión que es coherente con el resto de la legislación. Y bueno, sobre el destino ya hablé, ya lo dijo Jean-Pierre Mato, cambia el gobierno nomás. Y era bien obvio, y efectivamente era bien obvio,
que si cambiaba el gobierno, o sea, si la firma de Ricardo Lagos no provocó ningún remesón, te comprenderán, la firma de Sebastián Piñera menos. Cuando cambia de coalición de gobierno, ¿cierto?, la situación. Y de hecho se planteó el ministro Gómez, el primer ministro de la presidenta Bachelet en esta segunda administración, anunció públicamente que iba a retirar ese proyecto. Pero algo pasó, no lo retiró, quedó en vuelta, tuvo una reunión con la comisión del 2013 que vio que no eran, insisto, todo depende del punto de vista, que no eran necesariamente los representantes de la derecha más radical, por así decirlo. Insisto, todo depende del punto de vista. Algunos dirán, sí, por supuesto que sí. Yo quiero creer que no. Aparentemente alguien le empezó a comentar al ministro, sabe que esto no es tan malo este proyecto. Es más, para el ministro, esto es interpretación, esto es pura interpretación, y para el ministro se dio cuenta de que entre el anteproyecto de 2013 y el proyecto presentado por el presidente de la República había diferencias importantes, y particularmente en materias ideológicamente sensibles, lo que permitía de algún modo separar lo que había hecho esta comisión técnica, políticamente diversa, qué sé yo, por llamarlo de algún modo, de la mano del presidente de la República anterior. Entonces, podría haber allí un espacio para retomar, digamos, ese trabajo, pero claramente tenía que haber un cambio, porque las diferencias estaban, pero no eran tantas las diferencias. ¿Y qué es lo que se quiso? Y esto fue lo que resolvió el ministro Gómez en esos momentos, convocar a una nueva comisión, a una comisión más pequeña, con un propósito, con un encargo bien claro. No era hacer un nuevo código. Eso no estaba, porque él sabía perfectamente. Si Piñera, digamos, tuvo un año completo toda esta gente y terminaron así apenas, digamos, yo no quiero un año más, yo quiero presentar pronto un nuevo proyecto. Entonces, el encargo fue, revisen lo que hay, anteproyecto 2013, proyecto de 2014, anteproyecto del Foro Penal de 2005, y sobre esa base ustedes introduzcanle las modificaciones que les parezcan adecuadas, revisen y cambien aquello que no parece, y a una comisión que, por así decirlo, tuviera una representación mayor. Había dos miembros de la antigua comisión, Juan Domingo Acosta y Héctor Hernández. Yo quisiera creer que en el caso de Juan Domingo, yo soy bien amigo de él, que él era como el representante de la derecha, digamos, y que yo era el representante algo así como el centro, pero no sé cómo lo verá el mundo. Pero los otros tres miembros era gente que no había participado y que además de algún modo se podía identificar políticamente. Digamos, el caso de don Luis Ortiz, digamos, que además es un abogado de primera línea nacional y representante además de una generación muy importante del penalismo chileno y claramente, bueno, militante de la democracia cristiana, qué sé yo, y un claro representante de la antigua Concertación, por así decirlo, y dos penalistas más jóvenes y identificables como de izquierda. Estoy pensando en Juan Pablo Mañalich y en Jaime Couso, gente culturalmente de izquierda, por así decirlo, que no habían tenido una presencia en la comisión de Piñera. En la primera sesión, a propuesta de don Luis Ortiz, el texto que sirvió de guía para el trabajo, no que los otros no se fueran a considerar, pero el que iba a servir de guía, digamos, para trabajar sobre él fue el anteproyecto de 2013, el de la comisión de los 7 del gobierno anterior. Aquí los plazos eran muy menores, el encargo era que había que tener un anteproyecto de Código Penal para marzo de 2015, la comisión no fue capaz de tenerlo en marzo, lo tuvo a mediados de abril de 2015, pero a mediados de abril el ministro Gómez tenía un texto al cual le podía hacer las adecuaciones políticas que fueran del caso y presentarlo al Congreso Nacional. Voy a ir a la historia, que fue lo que pasó entre medio, digamos, cambio de gabinete. El ministro Gómez sale del gabinete, va al Ministerio de Defensa, llega la ministra Blanco tiene naturalmente un par de meses para adecuarse, ajustar, ver la agenda, tomar las decisiones políticas propias del cargo. En ese contexto se empieza a trabajar con el texto, se empieza a socializar muy parcialmente y muy acotadamente con los otros ministerios, con la mayoría de ellos al menos, con una serie de servicios públicos sensibles. CERNAM, por ejemplo, todo el tema género es un tema muy sensible, pero también con una serie de otras instancias que tenían interés, a ver
porque hay agendas sectoriales, naturalmente, que son tocadas por un código penal, se empieza a trabajar y empiezan a pasar cosas en el país. Empiezan a pasar cosas en el país que a mi juicio son las que inciden en que este proyecto, que pudo haberse presentado el año 2015 y probablemente otra historia estaríamos viviendo, no se presentara el 2015, no obstante que en el mensaje de 21 de mayo de la presidenta Bachelet a la Nación, ella anuncia en el sector justicia como una cuestión fundamental la pronta presentación de un nuevo Código Penal, cosa que no ocurrió. ¿Qué cosas empezaron a ocurrir? Bueno, empezaron a ocurrir pérdida de apoyo del gobierno, sucesivas crisis, falta de cohesión en el gobierno, eso en el ámbito político. Es decir, muchas dificultades políticas para un gobierno, y meterse en un código penal. Es razonable pensar que eso puede ser otro chaparrón, digamos, de problemas, de crítica tajante. Claro, uno tiene que tener una estrategia para eso, pero se hace más difícil. Y desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista estrictamente penal, yo creo que hay un responsable muy claro de por qué eso también hubo problemas en el gobierno. Y yo diría que fue la discusión sobre agenda corta. Porque la discusión sobre agenda corta es totalmente antitética con el propósito de recodificar, y desde luego de recodificar un poco en la línea de lo que se había venido discutiendo desde el año 2005. O sea, agenda corta es antitética con el texto del Foro Penal, es antitético con el anteproyecto 2013, e incluso es antitético con respecto al proyecto de Piñera de 2014, y era bastante distinto, disímil, contradictorio con lo que había hecho la Comisión de 2015. Cuando desde ese punto se trató de plantear y de jugar con la siguiente idea, casi como eslogan, el nuevo Código Penal, la discusión de un nuevo Código Penal es un antídoto contra la agenda corta y contra este movimiento de ir modificando parceladamente el Código Penal, cosa que hasta los propios parlamentarios reclaman. Esa era la estrategia política. Esa estrategia política no tuvo efecto. El gobierno, por razones para mí desconocidas, digamos, estaba, insisto, desconocidas y absolutamente incomprensible, estaba absolutamente jugado en ese momento con la llamada agenda corta, casi como una cuestión de que ahí se jugaba el destino político del gobierno, y por lo tanto entraba en abierta colisión con lo que se había hecho, y además con profesores que entienden que quién tiene el poder, pero una cosa es eso y lo otro es estar dispuesto a hacer comparsa a cualquier cosa, digamos, que sabía que no iba a apoyar algo que saliera, digamos, que se apartara tanto de las ideas matrices que se habían desarrollado. Bueno, vamos a ir cerrando. Y la situación es, y ustedes saben, la ministra Blanco debió salir del gobierno. Ustedes comprenderán, todos los problemas de la ministra Blanco incidieron en que fuera aún más difícil, o que el tema del anteproyecto ocupara un lugar aún menos relevante en la agenda. Y la situación actual es que hay un nuevo ministro que ha manifestado interés por el tema de la recodificación penal. Sin embargo, tiene sus dudas, naturalmente, también. Y la gran pregunta política, y ahí no quisiera especular, y creo que todos podemos especular conjuntamente, es si hay tiempo todavía, si hay espacio todavía para hacer algo, digamos. Ahí veo cabezas. No. Yo personalmente soy escéptico, pero mientras no sea oficial, digamos, uno tiene que seguir, y sobre todo por lo que voy a decir enseguida. Como digo, el anteproyecto de 2015 depende de quién lo mire. Hay observadores que van a decir se parece mucho al anteproyecto 2013. Si lo empiezan a leer, van a ver que tiene infinitas diferencias. Pero si se mira con cierta distancia, van a ver que en cuestiones estructurales se parece bastante. Y eso probablemente tiene que ver porque la composición de las comisiones guardaban cierta similitud generacional, técnica, qué sé yo, en fin, y de ciertas aproximaciones hacia el problema. Entonces, pero yo tendería a decir, hay diferencias importantes, hay muchas diferencias en términos de formulación, en términos de parte general, hay mucha formulación distinta. Yo diría las ideas fundamentales son muy parecidas. En parte especial hay diferencias relevantes. Sin embargo, yo diría, solo para alguien que está muy comprometido con una determinada forma de ver. Pongo un par de ejemplos que inmediatamente ustedes le dirán, bueno, pero eso no es tan importante.
de peleas que yo perdí, porque en estas comisiones además todos ganan peleas y pierden otras, digamos, y unas muy dolorosas, qué sé yo, en parte especial yo diría, en materia de honor yo veo ahí un problema, o en parte general en materia de comiso. Yo considero que fue lamentable lo que la mayoría de la segunda comisión, de la comisión 2015, hizo, y bueno, pero sin embargo si alguien lo ve desde fuera, probablemente ve que los proyectos son relativamente similares. Y me voy a centrar en una única cosa, y es lo siguiente. Sí tienen en común, y esto se mantiene, esta constante, la idea de restringir el ámbito de disposición judicial sobre el marco penal. Y aquí lo voy a explicar, porque todo esto es muy etéreo, voy a explicar básicamente, son distintos en esto, ambos anteproyectos, pero se parecen en algo y bastante. Primero, en términos de los tipos de pena, tanta novedad terminológica, en realidad no hay demasiada novedad en lo demás. Privación de libertad completa, que se llama prisión. Privación de libertad parcial, distintas formas de privación de libertad parcial que se llama reclusión, un régimen en libertad sometido a cierto tipo de controles que viene de la lógica de la ley 18.216 que se llama libertad restringida, multas, comisos, etc. Hay unos trabajos en beneficio de la comunidad, pero nunca como pena directamente prevista para algún delito, sino que siempre en situaciones especiales, en las pocas situaciones donde es posible la sustitución de pena. Entonces tenemos privación total de libertad, privación parcial de libertad penas pecuniarias, por así llamarlo, y además consecuencias adicionales que son básicamente privación o restricción de determinados derechos. Más importante que eso, ¿cómo se construyen los marcos penales? Los marcos penales se construyen a partir de o penas únicas o penas alternativas, más o menos evidente, una pena única, pena de prisión, o pena de reclusión como única pena, o penas alternativas, pena de prisión, reclusión o multa, por decir algo. Y aquí hay una diferencia radical. Si alguien quiere ver y dice, ¿cuál es la diferencia radical entre los dos modelos, en parte general, en materia de determinación de penas, es esta? El anteproyecto de 2013 y el proyecto de 2014 dejan residual para las penas privativas de libertad más bajas un régimen general tácito, ¿cierto?, de sustitución, bajo ciertas condiciones. Lo que es la 18.216 actual, bajo cierto penas, bajo cierto nivel, privativas de libertad bajo cierto nivel y bajo ciertas condiciones, qué sé yo, similares de algún modo a las que tenemos hoy, está siempre la posibilidad de sustituir la pena que dice la ley para el delito por una distinta a la privación de libertad. Eso desaparece en el anteproyecto 2015. En ese sentido, el anteproyecto 2015 es más radical. Y esto es polémico, es absolutamente polémico. Yo estoy abierto a esa polémica. De hecho, yo tengo dudas al respecto. ¿Qué significa eso? Que si para el delito, por ejemplo, de robo, entendiendo por tal lo que es para nosotros robo con violencia o intimidación, si tiene una pena X, voy a decir en los términos como estaba en el anteproyecto, porque después el gobierno ahí, entre medio, ha metido mano preparando una eventual presentación. Una pena de prisión como pena única de 2 a 6 años, eso significa que lo que va a ocurrir en ese caso es que va a haber una pena de prisión de 2 a 6 años. Entonces dirán, bueno, pero si es primerizo, ¿habrá una alternativa? No, va a haber una pena entre 2 a 6 años. No está prevista una alternativa para ese caso. Hay otros casos, naturalmente, donde está prevista la alternativa. Mire, podrá haber libertad restringida, reclusión o prisión. O podrá haber reclusión o prisión, y ahí puede haber una alternativa, pero si la ley, el marco penal, no contempla directamente esa pena, eso no está previsto. ¿Cómo se juega dentro? Tú me dices, ¿eh? ¿Cómo juega esto ahora en la práctica? Y sigamos el caso del robo, de 2 a 6, que ustedes se darán cuenta, es harto menos que de 5 a 20. Que es lo que hay en el código vigente. Pero antes de agenda corta, eso no era tan claro, porque esto es de 2 a 6, pero a todo evento de 2 a 6. Antes de agenda corta podría haber sido menos de 5 y eventualmente en libertad. Ahí hay una diferencia y sobre eso quiero cerrar una opinión. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona esto? Mire, el tema funciona así. En general, los marcos penales, si tengo solo pena de prisión, yo en general lo que puedo hacer es moverme dentro del marco. ¿Puedo salir del marco?
excepcionalmente. ¿Cuándo? Cuando hay unas circunstancias modificatorias, atenuantes o agravantes, que se llaman muy calificadas. ¿Qué significa? Las muy calificadas son las únicas que permiten salir del marco un poco hacia abajo o salir del marco un poco hacia arriba. Son las únicas. Bien, bueno, pero ahí tenemos esas. ¿Cuántas de esas modificatorias hay? En parte general, muy pocas. Y eso hace una diferencia radical con el derecho vigente. Muy pocas. Son básicamente, para decirlo en términos actuales, la orientación. Son básicamente los casos en que faltan elementos para la exención de responsabilidad penal. Y en la lógica de las eximentes incompletas, qué sé yo, o aquí juega lo que es ejecución imperfecta, forma de participación accesoria versus principal, o sea, soy cómplice, bueno, tengo menos pena. Hay una rebaja, se altera el marco penal. ¿Y dónde están? Y aparte de eso, digamos, bueno, están en parte especial. Y hay muchas en parte especial, pero que juegan en el fondo, si ustedes se dan cuenta, casi como juegan los tipos privilegiados y los tipos calificados. No son tipos penales distintos, hay una decisión técnica en ese sentido, qué sé yo, sino que se modifica el marco penal, pero porque se trata de circunstancias evaluadas en parte especial que sugieren, bueno, este en el fondo es un delito distinto y merece un delito distinto. Yo puedo tener cierta rigidez con el homicidio doloso, por supuesto, pero cuando es un homicidio a solicitud del moribundo, bueno, uno entiende, ahí, por ejemplo, hay una atenuante muy calificada que permite salir, bueno, ahí hay algo más que eso en realidad, hay incluso una regulación especial, pero en muchos casos estas atenuantes o estas agravantes muy calificadas tienen ese efecto de, en el fondo, generar un marco penal distinto. Y el resto de las atenuantes o agravantes solo juegan dentro del marco y obligan a la justificación del juez. Dos cosas más sobre esto y voy a la parte final, que es lo que más me interesa. Y adicionalmente, también relevante para estos efectos, un régimen concursal, aquí Maldonado se escandaliza, digamos, un régimen concursal que tiene básicamente acumulación material, pero con límites, es decir, esa es la regla, la idea de que hay distintos tipos de concurso efectivo, genuino, no concursos aparentes, digamos, sino de genuinos concursos tiende a la acumulación. Eso permite desprenderse, esto es polémico, yo creo que es un avance técnico, digamos, desprenderse de las llamadas figuras calificadas, de la abrazadera típica y todas esas cosas que generan una serie de problemas interpretativos que uno podría enumerarlos aquí, pero claro, eso puede llevar a las penas de 122 años, el tipo a la estadounidense. Bueno, no, para que eso no ocurra hay naturalmente límites bastante estrictos que impiden esos efectos. Voy a lo final Ahora bien, no estamos bien, parece que ya no hay mucho espacio, a lo mejor hasta aquí llegamos, y sí quisiera hacerme cargo de lo siguiente, alguien podría decir menos mal, porque este no es buen momento para legislar. Porque efectivamente los tiempos políticos están muy mal, y uno puede hablar de que hay un punitivismo exacerbado, que hay populismo penal, que viene el año de elecciones, o sea, el peor de los mundos, digamos. ¿Qué uno puede decir ante eso? Primero, que no queda para nada claro que haya en rigor buenos momentos para legislar en materia penal, por lo menos cuando uno vive en una democracia y con medios de comunicación social. Yo agregaría lo que decía Jean-Pierre Matus, que en el siglo XIX esos señores que discutían entre ellos eran los únicos que discutían. O sea, aquí olvídense, el pueblo no existía para estos efectos. Y cuando digo el pueblo, incluso, ustedes saben, voto censitario y todo ese tipo de cosas. Es una discusión familiar, que tenían diferencia ideológica entre ellos, digamos, pero el orden del mundo estaba bien claro. Ahí no había... O sea, la situación que da lugar a los arranques populistas propios del siglo XX, bueno, tiene que ver con la masificación de la política y la profundización de la democracia en Chile. Eso no tiene vuelta, digamos. Y por lo tanto, probablemente no tenemos condiciones. Desde la vuelta de la democracia, si a mí me dicen, tal vez año 90, 91, a lo mejor era un buen momento porque había una sensibilidad especial con los derechos humanos, que, en fin, yo diría que mucho más que eso, no. Entonces uno tiene que vivir con eso, porque de lo contrario, la alternativa es, bueno, no podemos cambiar el Código Penal, se acabó, o sea, convenzámonos, eso no es posible. Pero ahí, y con esto sí quisiera cerrar, Luis, perdón. Pero si me hubieran dicho hace 10 años esto, los momentos son muy malos, está bien, nunca van a ser óptimos, pero pueden ser un poco mejores.
y además con un gobierno que esté más fortalecido y que tenga mucha convicción y que además se prepare un programa de acompañamiento muy bien hecho, ahí las condiciones serían mucho mejor. Esperemos a ese momento. Y yo hace 5 años, ni siquiera 10, diría, sí, es mejor que no pase nada, que esto quede así, mejor que esto no llegue al Congreso, esto puede ser una tragedia, aquí puede salir absolutamente cualquier cosa. Quedémonos con lo que hay, Pero ahora diría yo que hay una razón adicional a todas las técnicas que uno puede tener a favor de la recodificación, pero yo diría que hoy por hoy la idea del diablo conocido mejor que aquel que está por conocer ya no basta. Que las virtudes fundamentales que conserva el viejo Código Penal ya no bastan para que sea sensato apostar por el no cambio. Y esta razón es muy sencilla, y es que el Parlamento ya inició en el último lustro, mentira, en los últimos 3 años. En los últimos 3 años, el Parlamento ya inició el desmantelamiento de la arquitectura del Código. O sea, aquellas cosas buenas las cuales nos podíamos oscilar, no, si el Código igual, bien visto, si no está tan mal el Código, ¿no? Yo diría que eso se está acabando. El reemplazo del Código ya está en marcha. Desde la ley Emilia, el reemplazo sistemático y creciente, y yo diría imparable, del viejo Código de 1874 ya está en marcha, ya no hay vuelta atrás. Entonces, en este contexto, yo diría que hay que hacer el esfuerzo, a lo mejor vano, naif una vez más, de tratar de domesticar ese proceso, de tratar de darle una luz de racionalidad, la idea de que en un contexto de discusión general, donde esté todo al mismo tiempo, podamos tener un espacio, cuando digo podamos, me estoy refiriendo básicamente a los políticos, digamos a los parlamentarios, al gobierno, un espacio para pensar en términos generales lo que va a ser el Código Penal de los próximos 100 años, y no la cuestión coyuntural que está asociada al último escándalo mediático en cuestión. A lo mejor esto es absolutamente en vano, sin embargo se abre al menos una posibilidad de que allí uno pueda incorporar una cierta lógica, poder tener todas las cosas en comparación, poder decir, no puede hacer esto cuando al mismo tiempo está haciendo esto otro. Una serie de cuestiones que se pueden hacer, porque yo insisto, una vez que con la agenda corta el Parlamento ya sabe cómo deshacerse de aquello que a lo mejor queríamos aferrarnos nosotros. Lo hizo ahí, lo hizo en la ley de control de armas, lo hizo en la agenda corta, para darle más un alcance más democrático, si alguien quiere, lo ha hecho en las modificaciones al decreto ley 211. Esto es imparable. Yo no me imagino que el Parlamento chileno vaya a modificar algo importante del Código Penal sin recurrir a una técnica que ya aprendió, que la tiene clarita. Perdón, y lo último, sí, ahora lo último. Pues alguien me va a decir, pero es contradictorio. No dice que todas las comisiones han ido a restringir el ámbito de aplicación del ámbito de apreciación de los jueces. Bueno, si estas leyes hacen precisamente eso, y yo diría sí. Y la crítica no tiene que ver con que estén haciendo eso. La crítica tiene que ver con hacerlo irresponsablemente. Para hacer eso hay que revisar el sistema de penas total del derecho penal chileno y ponerlo en serio sobre la mesa. Una cosa muy distinta es tener un régimen como el que yo acabo de proponerle, de 2 a 6 años por un robo consumado, por supuesto, sin artículo 450. Una cosa muy distinta es esa a tener una regla equivalente cuando yo tengo un marco penal de 5 y 1 a 20 años. Marco penal que se hizo tolerable a lo largo de las décadas del siglo XX, gracias a que los jueces podían hacer todas esas cosas y gracias a que la 18.216 hacía que las reglas de la ley en definitiva no fueran tan importantes. Siempre había alguna salida para eso. Cuando hoy se cierra esa compuerta, yo diría que la única manera responsable de hacerlo es revisando íntegramente el sistema de pena del Código y yo creo que y eso se puede hacer en el contexto de una recodificación. Muchas gracias y perdón por la A continuación vamos a abrir un turno para recibir las preguntas que desee formular cada uno de ustedes. Les pido que por favor, al comenzar a formular la pregunta, se identifiquen y que hagamos todas las preguntas de una sola vez para que después recibamos la respuesta de los expositores. Profesor Fernández. Sí.
Yo quería hacer una pregunta a los dos ponentes y una pregunta de ciencia ficción. Imaginemos que los dos candidatos a las próximas elecciones presidenciales son Piñera y Ricardo Lagos. Bien. Desde un punto de vista técnico, ¿a cuál de los dos elegiría para un eventual código penal? Técnico, ¿eh? Técnico nada más. ¿Alguien más desea formular alguna pregunta? Profesor Rojas. Reflexiones, digamos, reacciones frente a las dos exposiciones, un poco desordenadas, ¿no? Una primera, me llama mucho la atención que Matus tenga que volver al siglo XIX para encontrar ahí procesos exitosos de codificación, siendo que en la década del 90 ahí está un proceso absolutamente exitoso de codificación que tiene que ver con la reforma procesal penal. O sea, es mucho más cercano ese ejemplo y es interesante ver ese modelo, puesto que, si bien recuerdo, surge de una iniciativa, o sea, había un consenso político en el sentido de la necesidad de reemplazar el sistema procesal, pero también que coincidió con el interés de una fundación, que era en esa época la Fundación Paz Ciudadana, cuyo directorio estaba integrado también por políticos, siempre lo ha estado integrado por políticos, y en conjunto con un trabajo de una comisión académica al alero de la CPU, si es que mi memoria no me falla. Entonces ahí uno ve que hubo una articulación desde el inicio entre academia, política y fundaciones, ¿no? Estas fundaciones que no son ni propiamente académicas ni son puramente políticas, sino que hacen asesoría técnica a la política, ¿no? Entonces, eso, primer como comentario relacionado con lo mismo, también me llama mucha atención en la exposición del profesor Hernández que el modelo consista en el trabajo de una comisión compuesta por académicos y que al final, recién un mes antes del término del gobierno, en el caso del ejemplo de Piñera, recién ahí se produjera un proceso de adecuación, ¿no? De propia mano del propio presidente, ¿no? Con la asesoría de su ministro de Justicia del momento, en tres materias que son, digamos, políticamente sensibles, ¿no? Una tiene que ver con el derecho penal económico, con el proyecto con el delito de aborto, que son precisamente las mismas materias que en el gobierno siguiente empezaron a tramitarse legislativamente de manera completamente independiente de la discusión que estaba produciendo al interior de la comisión creada en el 2015. Forma del delito de aborto, la introducción de un nuevo tipo de colusión, ¿cierto?, de atentado a la ley de competencia, la reintroducción y también la ley de agenda corta antidelincuencia. Entonces, también me llama la atención que los temas donde se produjeron ciertas modificaciones en la parte especial, ¿no? ¿Qué tiene en común la modificación en materia de inveracidades, ¿no?, que plantea, le preocupa a Maldonado, ¿no?, que también me preocupa, y donde ahí noto fuertes diferencias entre el anteproyecto 2015 y el de 2013, delitos de honor, delitos contra la intimidad. ¿Qué tiene en común eso? Eso yo creo que tienen en común que son temas que se sitúan en el límite entre derecho y moral, límite que no estamos nosotros, académicos, llamados a definirlo, a fijarlo. Esa es la política la que está llamada a definirlo, a fijar ese límite entre derecho y moral, ¿no? Entonces, yo creo que ese momento de adecuación, al último momento que hace el presidente Piñera y después el ministro de Justicia saliente, digamos, el entrante en el anteproyecto 2015, hay que situarlo al inicio. O sea, es un momento de articulación, de discusión entre academia y política que no debe estar al final, tiene que estar al inicio. O sea, hay que partir por la articulación entre academia y política, creo yo, al inicio del proceso, pero no en un contexto general de discusión. Yo creo que más bien la estrategia debería ser identificar a los políticos de los distintos sectores interesados en la cuestión, digamos, jurídica. Se me vienen varios nombres a la cabeza: Alberto Espina en Renovación Nacional, Farcas en el PP, no podría mencionar otro, pero identificar a ciertos políticos sensibles con esta materia,
pero que si es que se les deja entregado simplemente al proceso parlamentario no va a llegar a ningún acuerdo, porque el Parlamento no tiene ninguna posibilidad de una articulación sistemática, que de eso se trata con una recodificación, con una nueva codificación. Entonces, me parece que hay que identificar a políticos sensibles y llevarlos a una mesa de discusión entre política y academia, pero que no debe estar ni al alero de una universidad, ni tampoco en el comité central de algún partido político, sino que debería estar, creo yo, en alguna fundación, un centro de estudios que está precisamente situado en el límite entre academia y política, y ahí centrar, creo yo, la discusión para una nueva codificación. Y partir con la articulación y después darle forma técnica. Gracias. ¿Alguien más? O aquí vamos, si se escucha igualmente. Para el profesor Hernández, primero mi nombre es Urda Figueroa, Fundación Paz Ciudadana. Dentro de, bueno, en general, si uno mira los procesos de modificación y los procesos legislativos penales, un ámbito que normalmente es olvidado son los temas de ejecución penal, que sabidamente se ha hecho una crítica muy profunda a lo largo de los años de que ha quedado un poco olvidado en desmedro de los temas penales sustantivos o procesales penales. La pregunta directamente es, uno, saber un poco desde su experiencia, desde su participación en ambas comisiones, cuál fue el tratamiento que se le dio al tema de la ejecución penal, y dos, cómo ve usted desde la perspectiva de las condiciones para que esto vea la luz, si están dadas las condiciones o no. Uno podría ver a priori, desde lo que ha acontecido, de que la verdad no existe un interés mayor en los procesos legislativos por la fase de ejecución penal, salvo la leve excepción de los temas de libertad condicional, pero que causan siempre más interés desde la perspectiva de los problemas, o a lo menos los problemas que se comunica que generan las personas que salen en libertad condicional, más que las bondades que esta genera para el sistema penal. Fondo, sí. ¿Aló? Ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Guichar. Yo quisiera consultar respecto de los proyectos, ¿no es cierto?, de recodificación. Yo me imagino que previo a hacer, digamos, tipos penales o marcos de penas, me imagino que hacen un balance de la posibilidad o no, o de la cantidad de delitos que se van a cometer. Y respecto a ese tema, yo quisiera consultar, digamos, a ambos profesores, a ambos académicos, si es que existe o cuál es el balance que hacen respecto de la prevención del delito o digamos, de la expansión punitiva propiamente tal. O sea, porque esto tendría que responder a una política delictual. ¿Ya? Entonces, respecto a ese tema, ¿cuál es el análisis que se estableció? O si es que no hubo un análisis, o si es que simplemente se dejó pasar, también relacionándola con la privatización de las cárceles, ¿no? Que hoy en día también es un tema que está tomando importancia. Eso. Muchas gracias. Gracias. Hacemos la última pregunta. Sí. Buenas tardes, buenos días. Sí. Carlos Acosta, juez de garantía de Valdivia. Quiero hacer la siguiente pregunta. Me preocupa lo siguiente en cuanto a la técnica legislativa que se puede emplear en la implementación de un nuevo código. Por ejemplo, la última modificación legal que modificó o derogó en realidad la agravante de responsabilidad del 456 número 3 del Código Penal y la reemplazó por una nueva agravante de responsabilidad penal, lo que ha generado revisiones de sentencias para rebajar condenas por la eliminación de esa agravante de responsabilidad penal. Lo que me preocupa es si se dicta un nuevo código, de qué forma se va a emplear para sustituir el código actual por el nuevo que se implemente. Que no se vaya a decir, se deroga el código, en definitiva, gente que está cumpliendo condena salga de libertad por una mala técnica legislativa. Yo no sé de qué forma en el código nuevo que se está implementando se va a tratar eso. Muchas gracias. Ya, como los periodistas van a decir a Luis Emilio, o sea, muchas gracias por su pregunta. Ahí está, pues.
Entonces, como usted bien lo dijo, Pablo Blanco, ¿qué habrá pasado en los años 90? Que habremos cambiado nuestro sistema procesal penal. Parece que cambió el régimen y salimos de una dictadura a una democracia. Y como bien dijo Héctor, la primera pedida era derechos humanos. ¿Y dónde se refleja el tratamiento de los derechos humanos? No en el Código Penal, porque el Código Penal es la regla general de aplicación de penas para hechos que se consideran lesivos para la sociedad, como quieran verlo, sino que cómo se tramita eso. Y eso se tramita en el Código Procesal Penal. Y entonces hubo una fuerte cambio de relación en la social. ¿Cómo íbamos a enfrentar nosotros, como personas, como sociedad, el mundo que venía? Claro que también había estabilidad social y política. ¿Cuánto duró el gobierno de Frei? 8 años. Se tramitó durante todo ese gobierno. 6 años. Durante todo ese gobierno. ¿Qué ya hacen? Se hizo largo, se hicieron como 8. Debía durar 8, perdón. Se hicieron como 8. O sea que las dos condiciones sociales básicas estaban dadas. Las condiciones políticas. ¿De qué se ufana la señora Alvear? De la reforma procesal penal. Su bebé, como dice. ¿Había compromiso del Ministerio de Justicia? Yo creo que hay algunas personas que están trabajando aquí que no pueden decir si había o no había compromiso. Había compromiso, había dinero, fondos. Se hacían reuniones aquí y allá. Y no solo había compromiso del Ministerio de Justicia, sino que además, mundo globalizado, resulta que esto no era casual. En toda Latinoamérica se han hecho códigos parecidos. Bueno, parece que dependemos en cierta medida de una cierta potencia que ha financiado estas cosas en toda Latinoamérica, la CPU, política. Fundación Paz Ciudadana. Porque antes no existía la Fundación Paz Ciudadana, bueno, la vida política se había desarrollado de otra manera y los políticos se entendían expertos en salud pública, como el señor Salvador Allende, expertos en economía, como el señor Andrés Saldívar. No necesitaban. Y si acaso las universidades eran... Bueno, en el último gobierno democrático, varios de los expertos eran al mismo tiempo funcionarios de gobierno. El señor Novoa, el señor Politov, eran funcionarios de gobierno. El mundo, entonces, en el cual la vida política usa una técnica, que es la Fundación Paz Ciudadana, a la cual la financia directamente un interesado en la vida política, un gestor político, ustedes saben quiénes son, participa y está comprometido del principio hasta el final. Y los técnicos, naturalmente, tocamos la trompeta. Sí. Y nos queda una cosa fantástica, les quedó una cosa fantástica. Tenemos un fantástico sistema procesal penal. Tiene problemas, pero no son los problemas de derechos humanos. Y las dos condiciones, sociales y políticas, se daban a plenitud. ¿Se dan las condiciones jurídicas? Adivinen qué, si había un modelo legislativo, Binder y compañía. Ahí están. El modelo que se utilizó tiene en el código los textos de referencia. Binder, Mayer, ahí está. Y todo el mundo va por eso. Lean los libros sobre procesal penal. Había condiciones técnicas, era completo el proyecto. Y sobre todo, nuevo. Así que, gracias por la pregunta, pero está hecho a propósito. Entonces, esas son las preguntas que uno tendría que hacerse sobre la actualidad, sobre lo que estamos haciendo ahora. Las condiciones técnicas son lo menor. Lo primero son las condiciones sociales y políticas, y eso va a determinar que se haga o no se haga, porque técnicos, por suerte, tenemos de sobra. Miren, hay gente muy buena aquí. Y a cualquiera de los que son profesores actuales, con sus más o sus menos, sus preferencias sistemáticas o no, todo el mundo va a ser capaz de hacer un código más o menos técnicamente razonable. Es tanto así que, por ejemplo, aquí está el profesor Echeverri, que va a hablar mañana, ¿entiendes? ¿No? El profesor Echeverri es capaz de hacer un código completo solo. Y es capaz de hacer eso. O sea, capacidades técnicas tenemos. El único problema es que la vida política es una cosa diferente. Entonces, ahí pasaba la pregunta a Piñera Lagos. Bueno, asumiendo que Lagos no va a ser candidato, yo no trabajé en el gobierno de Piñera. Así que esa es mi respuesta. La cuestión técnica es distinta. La cuestión técnica es distinta. La cuestión técnica es distinta. Es una cuestión puramente política. Ya dije, lo técnico es irrelevante en un proceso de codificación. El código nuestro se hizo tomando una técnica que ya existía. Estaba el código español.
vamos echándole ahí y vamos discutiendo punto por punto los aspectos políticos que nos interesaban. En cuanto a lo de la ejecución penal, bueno, yo sé que la Fundación Paz Ciudadana ha vendido un proyecto de cómo tendría que hacer la ejecución penal, son intereses particulares, fantástico. Gendarmería tiene su otro proyecto. Eso es algo de lo que hay que hacerse cargo, naturalmente. Yo entiendo que los anteproyectos, como explicó Héctor, de 2013 y de 2015, y el proyecto del 2014, que es lo que yo conozco, tienen muchos artículos reglamentarios sobre esta materia. Pero yo creo que es lo menor, lo importante son los gastos. ¿Qué vamos a hacer realmente con esto? O sea, ¿vamos a dedicar dinerito o no vamos a dedicar dinerito a la rehabilitación? ¿Vamos a dedicar dinerito o no vamos a dedicar dinerito a la medida alternativa y en vez de estos seres fantásticos que abundan en la ley de responsabilidad penal adolescente, vamos a tener oferta? Y me hacen que termine, así que termino. Una última cosa sobre lo que dijo Héctor, que yo creo que es muy importante. Es cierto, el Código Penal se está desmantelando, los políticos ya se dieron cuenta que había un problema. Hay problemas técnicos de técnica legislativa. Cuando se presenta el proyecto de ley sobre la pirinola, solo se puede discutir sobre la pirinola. Y por esa razón, cuando se les dice, oye, están haciendo una regla general, ellos le dicen, ¿sabe qué? Hacer una regla general es inadmisible porque estamos discutiendo sobre la pirinola. Entonces, no. Y los secretarios llevan eso. Hay que tener en cuenta eso. En segundo lugar, las penas de la parte especial son pura política. Y resulta que eso es lo que se decide. O sea, lo que se decidió en la ley Emilia, la colusión, es decir, mire, estas penas a mí me gustan. Puede que a usted no le gusten, pero a mí me gustan y me gustan que sean esas. Eso es política. Eso es pura política. Es tan política que Ortiz, pero Ortiz Muñoz Ortiz, siempre lo confundo el nombre, al hacer su código y dejarlo incompleto, dice, la parte especial es resorte de la vida política y por eso yo ahí no me meto, conscientemente. Y hizo toda la parte de pena según el sistema, copiando el Código Penal alemán del 27, el proyecto del 27, el proyecto von List. Pero lo hizo así, tal cual. Así que tan irresponsable, yo creo que hay una cuestión. Puede que nosotros queramos discutir política, pero yo creo que ahí tenemos que ir a tocar puertas y a ver si nos escuchan. Ya. Gracias. Voy a ir por el orden más. La pregunta de atrás sobre técnica legislativa y revisiones de sentencia. Me temo que un código nuevo inaugura necesariamente la revisión de las sentencias, entendiendo, o sea, la posible revisión. Claro, si todo se mantiene igual y todas las penas suben, digamos, no va a haber ninguna revisión. Pero eso no hay vuelta porque la Constitución política a ver, lo voy a decir en otros términos. Es discutible cuál es el estatus de la aplicación retroactiva favorable, cuál es el estatus constitucional, si es una garantía fundamental o no lo es, o es un permiso que da la Constitución. Si uno lee la Constitución parece que es un permiso. El problema es que nuestra jurisprudencia, pero sin ápice de duda, entiende que es una garantía fundamental. Por lo tanto, cualquier intento que usted hiciera por evitar que se revisaran, digamos, o sea, bueno, pero si cambió la ley, este señor se puede ir antes o puede pasar a otro régimen o se puede ir ya a la casa, en fin, o que está en proceso, bueno, se acabó, se va para la casa. Yo diría que eso los tribunales de justicia lo pararían porque entenderían que es una restricción inconstitucional. Y lo harían o vía Tribunal Constitucional o lo harían directamente. Y es más, este tipo de cosas que las hacen directamente. Nunca en general tienen diferencia con el Tribunal Constitucional en esta materia. Eso no tiene vuelta. Lo que yo creo que lo que sí puede hacer, y eso hay que preocuparse en un proceso grande como esto, es de establecer un cierto procedimiento que dé cauces procedimentales para que esto se vaya haciendo de forma más o menos ordenada. ¿Ya? Pero como le digo, sobre todo siendo opinión dominante, eso es algo en Chile, en otros países no es así, pero siendo claro de que es una garantía fundamental de que si a mí me cambian la ley penal, me la tienen que aplicar porque tengo un derecho a eso retroactivamente, si me favorece, no tiene vuelta, digamos. O sea, ese problema lo va a tener siempre y solo lo puede tratar de ordenar. Respecto de la cantidad de delitos y penas, muy honestamente, las distintas comisiones han tenido a la vista cifras, estadísticas y esas cosas, y le diría que no son decisivas a la hora de establecer, o sea, lo voy a decir en otros términos, los criterios que se han aplicado son, por así decirlo, criterios más
de merecimiento, por llamarlo de alguna medida, de tener una arquitectura donde uno identifica, y esto siempre es un tema de aproximación, o sea, ¿cuál es la pena que corresponde realmente al homicidio simple? Si uno lo toma como, bueno, lo sitúa en algún lugar, y uno puede tener una discusión sobre eso, porque hay varias cosas, cómo valora la libertad de la persona, en fin, y toma ciertas decisiones, y después se empieza a hacer un trabajo más bien de correspondencias y de proporcionalidad en ese contexto. Y uno puede tener críticas puntuales, no, pero que aquí esto es absurdo, esto es más grave que esto otro. Pero a su pregunta, la idea de que un delito que se comete, el genocidio, usted no le puede poner, el ejemplo es ridículo, yo sé, es una manera de eludir el bulto en los hechos, pero usted dice el genocidio, bueno, estamos al otro lado, aquí no, y probablemente esperamos nunca ver genocidio, entonces de eso no puede depender la pena. En el sentido, le vamos a poner una pena bajita, como pasa poco, porque uno se da cuenta que parece que el genocidio tiene que tener unas penas muy considerables, muy relevantes, ¿cierto? Y lo mismo con un delito que es muy menor, digamos. Ahora, efectivamente, pueden, y en el proceso político pueden entrar otras consideraciones. No, es que esto muy poca cosa será, pero esto es un problema, digamos, voy a lo que dice Jean-Pierre, de pura política. Bueno, está bien, eso puede estar. Desde un punto de vista de armonía, de proporcionalidad, digamos, yo diría que es sensato hacerlo así. Por lo tanto, se tenían a vista muchas estadísticas, también los niveles de pena efectivos del sistema y ese tipo, todo eso se tuvo a la vista. Yo diría a la hora de poner esto de aquí y acá, más consideraciones de merecimiento que de otro tipo. En materia de ejecución penal, la tarea del Código Penal es diseñar las reglas y diseñar un modelo. O sea, ese es un ámbito donde inequívocamente, lo que el Código Penal hace es una cosa bien limitada. Yo diría que va en la línea de lo que han sido incluso las últimas modificaciones de la Ley 18.216, se profundiza, por así decirlo, en esa dirección. Pero como bien dice Jean-Pierre, o sea, si para eso no hay recursos y para eso no hay un servicio especializado, eso es poesía. Ahora, un Código Penal en esta materia lo que hace es, comillas, pone esa poesía. Tal vez lo no poético sería que un Código Penal no tuviera nada de eso, pero parece que un Código Penal tiene que tener algo de eso. Pero usted marca muy bien un punto, hay cosas que requieren recursos, y los recursos no están, eso es papel mojado, pero eso es lo que hace un Código Penal, establece reglas, no implementa. Una cosa es el diseño y la otra cosa es la implementación. ¿Cuál de los dos? Si detrás de la pregunta, José Ángel, está la idea de cuál de los dos técnicamente, para mí es complejo porque yo trabajé en las dos, digamos. Yo no tengo problema más con eso de haber trabajado en las dos. Yo más bien le diría, claro, mi voto no depende de eso, naturalmente, pero si lo único que se jugara en una elección presidencial fuera el destino del Código Penal, yo más bien haría la pregunta, el que en campaña se manifieste más interesado en que tengamos un nuevo Código Penal. Eso es lo que yo le diría. O sea, si los dos están igual de entusiasmados, bueno, puedo optar más por mis preferencias políticas generales, digamos, y apoyar a uno más que al otro. Pero si el uno no tiene ningún interés en el nuevo Código Penal y el otro sí, le quiere y va en la línea... Y ojo, el diálogo entre proyectos... ¿Ah? Yo pensé que me estaba atacando, que me estaba instando a responda, no se corra, que responda. No, pero yo diría que ese es el punto. Entre los dos proyectos en la comunidad, yo personalmente creo que hay elementos gruesos que pueden generar acuerdos relativamente importantes. O sea, a mí me consta, miembros de la comunidad, yo cambié de opinión en algunas cosas, en la segunda, o en varias cosas dirán las malas lenguas, ¿no? Pero ojo, yo conozco a otros miembros de la primera comisión que me lo han dicho derechamente, oye, en estas materias quedó mejor. En realidad por esto quedó mejor así, en otra materia no, es un disparate, esto es una locura lo que dice. No, entonces yo creo que ese diálogo se puede dar. Entonces la parte técnica no tanto, el problema, el punto es quién tiene interés en hacerlo. Y a lo de Luis Emilio, es un problema del mandante, digamos. ¿Qué es lo que sí hubiera ocurrido? Yo no tengo claro que una comisión de académicos hubiese estado dispuesta a trabajar a priori con ciertas, lo voy a poner con ciertos condicionamientos políticos. Yo diría que el diálogo es el siguiente. Gobierno, presidente, ministro, digamos, nosotros hacemos, pero lo hacemos a la pinta nuestra. Lo que pasa es que nosotros
nosotros entendemos que las decisiones políticas las tiene que tomar usted, que yo diría que van más allá de los temas entre moral y derecho. O sea, aquí todo se va a discutir. O sea, todo, absolutamente todo. La regla de intercrimen, una cuestión técnica. No, todo se va a discutir. Todo se discute. La pena del homicidio, estamos todos de acuerdo que tiene que haber homicidio, que tiene que ser punible, que tiene que ser una pena más o menos importante. Todo se va a discutir. De modo que sí quisiera aclarar que el tema político, digamos, lo cruza todo. Entonces, es muy sencillo. Miren, nosotros hacemos esto, nos parece razonable. Nosotros entendemos que esto se va a apartar, y si se aparta no mucho, nosotros lo vamos a apoyar igual. Y aquí viene sí la pregunta, el rol de los académicos. Los académicos no importan nada. Por alguna razón, todos los que en último tiempo han querido contar, por último para la foto, con un cierto apoyo, qué sé yo, o consideración del mundo académico. Yo diría, yo no tengo tan claro que sean, está bien, uno puede tener muchas frustraciones cuando va al Congreso, pero decir que nunca lo escuchan, yo diría que es una cuestión discutible. Y ahí sí, el tema, ¿a qué estamos llamados? Yo diría que estamos llamados a todo, po. O sea, por ser académicos no somos menos ciudadanos. Y la idea de que no tenemos la competencia no puede permitir que nosotros excluyamos ni más ni menos que la legislación penal de la deliberación y de la crítica política. Es claro que tiene la competencia, una que el legislador dice esto, es eso, pero decir que en ese momento ahí se acabó, no, bueno, ya lo dijo el legislador y se acabó la discusión, no, si esto tiene que estar sometido a una crítica feroz, siempre y en todo momento, y nosotros no somos mejores que los otros ciudadanos, pero tenemos tenemos algunos bagajes que nos permiten incidir, yo diría, calificadamente en ese no con mejor derecho, pero con buenas herramientas en ese proceso. O sea, yo creo que nosotros tenemos que entrar también en esa discusión política, y acabo porque... La cara que nos están mirando. Sí, listo. Bueno, damos por terminada esta sesión. Muchas gracias. Bien, les recuerdo que el trabajo de comisiones comienza a las 3, ¿bien? Y después en la tarde a las 6:30 tendremos a las 6 un acto de inauguración, ¿eh? Y después un cóctel. El cóctel no va a ser aquí, sino va a ser en la Facultad de Derecho. Muy bien. Ni sé decir esa palabra. El hashtag.